Bienvenidos nuevamente. Vamos a hacer la última sesión con el tema de las sombras proyectadas en el piso o en una pared, como vamos a ver el día de hoy. Después cambiaremos un poquito el tema para que no se te haga tan tedioso, y luego retomaremos las sombras que son propias de los objetos o de uno mismo. Por lo pronto, con esta sesión terminamos el tema de sombras proyectadas y, como te lo comento, lo reitero, profundizaremos más en el tema un poquito más adelante. Entonces vamos a la obra y bueno, ¿qué sucede? Ya lo aprendimos con una columna que tienes aquí, que va a proyectar sombra, por ejemplo, hacia allá. Bueno, esa sombra viene así. Pero si esa sombra topa en un escalón, por ejemplo, yo voy a dibujar aquí el escalón, así. Ahí está. Si topa en un escalón, ¿qué sucede? La sombra toma exactamente la forma del objeto sobre la que es proyectada. Entonces el escalón es vertical, la sombra sube. Y luego continúa con la misma inclinación que tenemos aquí. ¿Ves? Es la misma inclinación. Y vuelve a subir. Si el rayo del sol trae esta inclinación, hasta ahí va a llegar la sombra, ¿sí? Pero si el rayo del sol viene, por ejemplo, con esta inclinación, ¿hasta dónde va a llegar la sombra? Bueno, sube. Y con la misma inclinación que traía la sombra, nada que ver con los escalones, la sombra va a llegar hasta ahí. Entonces ahí lo tienes, ¿sí? Si tuviéramos dos columnas así, que formaran una especie de muro o un pendón colgando, etcétera, la sombra de esta columna ya la dibujé, ahora dibujo la sombra de esta columna. Trae la misma inclinación, sube, la misma inclinación, vuelve a subir y la misma inclinación. ¿Hasta dónde llega? Esta es la punta de esta columna con la que dibujé esta sombra. ¿Hasta dónde llega? La inclinación de los rayos del sol me dice que hasta aquí. Entonces, aquí está la sombra de esa figura proyectada sobre una escalinata. Si dibujáramos otra sombra aquí, otra columna, perdóname, pero que esa columna se proyecta sobre una figura curva, así, un escalón, por ejemplo. ¿Qué sucede? El mismo fenómeno. Dibujas la sombra y va a subir con la misma curvatura y va a continuar. ¿Cómo saber esta forma si no es hacia allá o etcétera? Pues tú tienes que aterrizar para, en todos estos puntos que tenemos aquí, encontrarlos así, aunque lo obvio es simplemente copiar la superficie. Si fuera un borde, una moldura de esas de pecho de paloma, podríamos tener una moldura así y luego una curva así, etcétera. Bueno, pues lógico es que la sombra va a subir y a continuar. ¿Hasta dónde va a llegar? Hasta donde el sol lo hayamos indicado o lo estemos observando. Por ejemplo, ahí, si el sol
tuviera esta inclinación, la sombra llegaría hasta aquí. Así. Copiando la silueta. Ya te imaginarás, cuando se trata de dibujar sombras proyectadas sobre el rostro, la sombra tiene que recortar o dibujar las líneas del rostro. Para finalizar esta práctica, yo te voy a ilustrar aquí con un edificio que está así, o con una cajita de medicamento, etcétera, una figura de rectilínea, y va a proyectar su sombra sobre otro edificio que está acá más bajito, u otra caja. Bien, decidimos por composición que la sombra, por ejemplo, de esta columna traiga esta inclinación. Lógicamente, la de esta columna también va a traer esta inclinación. Y la de esta columna que no vemos, esta práctica la viste en los videos anteriores, viene así, siempre con la misma inclinación todas. Sube y continúa con el mismo ángulo. Esta columna proyecta su sombra, sube y continúa. Esta columna sube y continúa. Y yo decido por composición que es más interesante que esta sombra no pase al otro lado, sino que termine aquí sobre esta superficie. Si pasara al otro lado, lo único que tendríamos que hacer es proyectar estas líneas, dibujarlas en el suelo y completar aquí la sombra. Entonces, decido que este punto llegue hasta aquí. Esto significa que el sol trae esta inclinación. Entonces, este punto con la misma inclinación me va a definir que llega hasta aquí. Y esta sombra con la misma inclinación me va a decir que llega hasta aquí. Ahí lo tengo. Lo único que tengo que hacer es rellenarla. Así. Y ahí lo tienes. Claro. El sol está recibiendo, estas caras están recibiendo los rayos del sol, así y así, y esta no lo recibe, tiene un poquito de sombra. Ya estoy hablando de sombras propias. Me voy a adelantar un poquito y solo para terminar el comentario. Entonces, pero esta sombra es muy pálida, no es igual que la proyectada, pero es más oscura que este donde le da el sol más fuerte. Bien, con eso concluimos esta instrucción. Espero que te haya parecido interesante. Practica con elementos sencillos y poco a poco ve aumentando el grado de dificultad, dibujando superficies diferentes sobre las que se van a proyectar las sombras. Recuerda que siempre un objeto, independientemente de su forma, tenemos que aterrizarlo. Si yo pongo aquí una mesa así redonda con una pata que lo sostiene, y decido que la sombra vaya hacia allá de este poste, quiere decir que los rayos del sol llegan hasta aquí. Lo que tengo que hacer es aterrizar esta figura en distintos postes, y cada poste lo tendrás que proyectar y con la inclinación definir hasta dónde. Cada poste lo vamos a proyectar, y con esta inclinación, todas las inclinaciones del sol vienen así.
Aparentemente es complicado, pero no lo es. Yo aquí vamos detectando cómo va la curva. Seguramente esta va a terminar así. ¿Cómo la puedo comprobar? Proyectando cada uno de los postes y poniéndole el rayo del sol. ¿Sí? Bien, hasta ahí quedamos con las sombras. La próxima semana empezaremos con tema nuevo y así vamos a ir variando para ir aprendiendo de todo un poquito. Que estés muy bien, gracias por acompañarme y hasta luego.